Antes de entrar al contexto político, vamos a entrar al contexto electoral de lo que viene pasando en estos momentos en el Colegio de Abogados de Lima, porque entendemos que hay una suerte de segunda vuelta, si podría llamársela como tal, que va a celebrarse entre el doctor César Bazán y Villestein, y que de esto va a depender además cuál va a ser la postura política, sin duda alguna, también por otra parte del Colegio de Abogados, que siempre ha tenido un rol protagónico en estas situaciones tan conflictivas entre los peruanos. Estamos en la comunicación para hablar sobre ese detalle con el doctor César Bazán, candidato a la decanatura del Colegio de Abogados de Lima. Doctor Bazán, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Vescable. Buenos días y un saludo para toda su audiencia. Doctor Bazán, por favor, explíquenos un poco esta necesidad de poder, en este clima político, tener un decano del Colegio de Abogados de Lima que esté a la altura de las circunstancias. Con mucho gusto. En esta circunstancia y en general en todas las circunstancias, lo que se requiere es una opinión ponderada, una opinión jurídica por parte del Colegio de Abogados de Lima. Así fue como se creó con esa finalidad el 31 de julio del año 1804 y ha sido así igual durante toda la República. Nosotros vamos a dar opiniones sobre temas obviamente políticos, pero vistos desde el ángulo puramente jurídico, puramente técnico, para poder aconsejar a la sociedad lo mejor que se puede hacer en cada uno de los casos. Por supuesto que los políticos y cada uno de los ciudadanos podrá escoger la opción, pero la palabra profesional la llevaremos en el Colegio de Abogados, como digo, con la ponderación que sea del caso. ¿Y por qué elegir a César Bazán Naveda como decano del Colegio de Abogados de Lima? ¿Cuál es su principal soporte, el principal patrimonio político que tiene usted? Bueno, el patrimonio político que tenemos es ponernos al servicio de todos los abogados. Lamentablemente, en los últimos años hemos tenido un gobierno de facto en el colegio y es una pena que durante más de 2 años hayamos sido objeto diverso de lo que es una elección, de la práctica democrática en la elección de nuestras autoridades. Inclusive no se eligió al representante ante el Jurado Nacional de Elecciones y el jurado tuvo que manejarse con 4 miembros y no con 5 como corresponde. Pero ya hemos empezado a pagar nuestras deudas con la sociedad. Ya se eligió al representante, ya está instalado, ya está funcionando completo el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora vamos a proceder a las elecciones en el colegio y nosotros lo que planteamos allí es una mejora en el sistema de atención a los abogados. Vea usted, durante los 42 años que tengo de abogado inscrito en el Colegio de Abogados de Lima, ni siquiera he recibido una tarjeta de felicitación por mi cumpleaños. No digo que nos regalen absolutamente nada, lo único que estoy diciendo es que cada uno de los agremiados debe sentirse apoyado por su propio colegio, respaldado, reconocido, tener algún tipo de valor y no ser simplemente alguien que cotiza y que nos olvidan después. En materia de ayuda en el ejercicio de la profesión, tendremos que establecer las plataformas de comunicación en vía virtual que nos permite atender a nuestros clientes, compartir las oficinas, porque ahora no las ocupamos todo el día y deberíamos pagar no por el mes completo, sino solamente por el tiempo que lo usamos. Dar un mejor servicio también a los abogados de la tercera edad, hacer que el policlínico se convierta en una clínica, pero primero que funcione, porque en estos tiempos nos han mostrado que la salud es uno de los capitales más importantes de todos los seres humanos y de los abogados, no solamente su conocimiento, sino que gocemos de buena salud para poder ejercer nuestra profesión y dar el sustento a nuestros familiares. Estos y otros planes más, como corresponde a la profundización de los conocimientos en materia de derecho y de cada una de las especialidades por parte de los abogados, que se quieran registrar en cada una de sus especialidades y que podamos nosotros publicitar ante la sociedad que hay abogados expertos en determinados temas y en cada uno de los temas que se pueda necesitar. Hay mucho por hacer en el Colegio de Abogados, pero lo haremos en una gestión con honestidad y eficiencia, porque ahí estará la diferencia. Esa diferencia que no solamente el Colegio de Abogados necesita, sino en general
toda la sociedad peruana para que sus gobiernos sean así, eficientes y honestos. Ahora, doctor Bazán, de ganar usted la decanatura del Colegio de Abogados, ese gremio tendrá una mayor participación de manera más activa en el acontecer nacional. Le hago esta pregunta un poco recordando lo que pasó con el Colegio de Abogados y la forma como terminó siendo arrastrado por el caso Pedro Chávarri, en el caso Cuello Blanco, del ex fiscal de la Nación. Y muchos estábamos a la expectativa de lo que el Colegio de Abogados podría determinar con la investigación que se le había seguido en comisión de ética al señor Chávarri, el ex fiscal de la Nación, para que den pase finalmente a su expectoración del Ministerio Público, suspendiéndole o cancelándole la licencia para ejercer la abogacía. Y eso ha sido fundamental, por ejemplo, para que se traiga abajo el Consejo Nacional de la Magistratura, para que se descubran hechos de corrupción, para que se forme la Junta Nacional de Justicia, donde el Colegio de Abogados jugó un rol preponderante. ¿Este gremio, bajo su batuta de ganar la decanatura, tendrá ese mismo rol o serán una parte más técnica de opinión más mesurada, prudente, como entiendo nos dijo al inicio? Bueno, eso sí, mesurada y prudente, pero no vamos a dejar de lado absolutamente nada de lo que sean las funciones del Colegio de Abogados. Y el Tribunal Constitucional en repetidas sentencias ha señalado que el papel de un colegio profesional es el ordenamiento en el ejercicio de la profesión y el control ético de cada uno de sus integrantes, porque nosotros sabemos distinguir desde el punto de vista del ejercicio de la profesión qué cosa es lo que es ético y qué cosa es lo que no es ético. Lo que no podemos hacer es esconder, tapar las cosas. Si hay algo que decir, lo vamos a decir. Si hay algo que sancionar, se va a sancionar. Si hay algo que aportar a la sociedad, lo vamos a aportar con la diligencia del caso, no guardando largos silencios y menos silencios cómplices. En esta gestión, como en todas las gestiones que deberían ser de parte de nuestro colegio, tenemos que actuar con eficiencia, con sentido de oportunidad y sobre todo con el sentido de honorabilidad que nuestra profesión merece que los abogados defendamos, porque la sociedad nos juzga a nosotros por los actos que nosotros hacemos, como a todos los políticos y a todos los ciudadanos. Sí, claro. Pero no tenemos el derecho de fallarle a la sociedad. Claro, así que ahí estaremos. Y yo le pregunto, por ejemplo, en estos momentos de discusión que tenemos de una nueva constitución, asamblea constituyente, reformas, cambios, filtros para viceministros que el gobierno termina observando, ¿qué rol tendría que jugar el Colegio de Abogados? Porque se trata de artículos en el aspecto legal, en la base legal, donde las interpretaciones quedan sueltas según el criterio o el interés de cada letrado que sale y opina. ¿El gremio de abogados debería tener una postura institucional como tal o dejarle a cada abogado, según la expertise que tenga, opinar libremente en esta nebulosa de confusión que tenemos los peruanos? Si bien es cierto que cada ciudadano y en general cada uno de los abogados tenemos derecho a tener nuestras propias... Doctor Bazán, si nos permite, el audio se le corrió, de repente podría activar otra vez su micrófono para escucharlo. Nosotros debemos dar nuestra opinión a tiempo. Opinión ilustrada, una opinión la cual nosotros, ¿qué posición? No vamos a fijar posición en un caso específico. Lo que vamos a hacer es fijar una posición en materia jurídica, en materia de aquellas cosas que deben ser reales, sin el sentido de la pasión, sin el sentido del ataque o la defensa de un caso específico. Nosotros daremos opiniones en materia general. Si hablamos de libertad, hablaremos de libertad, no de un caso específico. Si hablamos de honestidad, hablaremos de la honestidad, no de un caso específico. Lo que queremos es fijar las reglas claras en la sociedad de qué cosa es lo correcto, para que demos en ese sentido seguridad jurídica para la interpretación de las normas. El colegio se pronunciará y dirá cuál es el camino correcto para hacerlo. Y los ciudadanos en el gobierno o el Congreso de la República tendrán la oportunidad de resolver conforme a sus atribuciones.
pero nosotros cumpliremos con ese papel estricto de decir qué cosa es lo jurídicamente correcto. Claro, yo le pregunto esto porque en estos tiempos de crisis política, de pandemia sobre todo, pero aún de crisis política, el único gremio profesional que salió a marcar posición una y otra vez es el colegio médico. Y nosotros preguntamos, ¿y dónde están los demás colegios, los gremios profesionales? No hay colegio de ingenieros, no hay colegio de abogados, no hay colegio de enfermeras para que se pronuncien, o colegio de ingenieros o de otra rama de las profesiones en nuestro país. ¿Dónde están los demás colegios? Y el único colegio que sale y fija posición política de manera pública es el colegio médico. Y es allí donde ustedes hacen extrañar, porque se necesita la voz jurídica que nos explique o que fije posición sobre ciertos temas. Y en torno a eso, doctor Bazán, yo le pregunto su opinión política sobre esta situación que estamos atravesando los peruanos. ¿Cree usted que hay una solución en el camino inmediato? ¿Cree usted que realmente podemos encontrar un entendimiento los peruanos en esa situación de confrontación entre poderes del Estado? El señor presidente de la República ha señalado que él está en un proceso de aprendizaje para gobernar. En verdad, cuando se llega a la presidencia de la República, nadie llega con experiencia, salvo que haya sido reelegido. Y no podemos decir que nos vamos a tomar un tiempo para aprender, porque en el camino está la salud, está el bienestar, está la economía de toda una nación que lo ha escogido. Entonces, lo que hay que aconsejarle al señor presidente es que se rodee con asesores eficientes, que sus elecciones, las elecciones para los cargos que haga, sean las más correctas posibles, no en el sentido partidario, porque ya no es presidente de un partido, es el presidente del Perú. Y como presidente del Perú, lamentablemente tendremos que decir que está haciendo todo lo necesario para que la oposición tenga razón. Está haciendo todo lo necesario para que se generen estos conflictos. El mayor promotor de la vacancia o de la suspensión de Castillo es Castillo. Señor presidente, por favor, enmiende su rumbo, porque en ese sentido permitirá usted que sus electores no se sientan defraudados, que los peruanos estemos guiados por un presidente que conoce cuál es su norte y no está dando unos tumbos que afectan políticamente. Por suerte, el pueblo ya aprendió que estos ruidos políticos no perjudican el desarrollo económico. Y a pesar de todo lo que está pasando ahora, el dólar ya no ha vuelto a subir. Está más o menos estable o hasta a veces baja un poquito. Pero que los ciudadanos aprendamos a vivir con este tipo de gobiernos no es una buena solución. Para nada. Para nada, esto depende del presidente, pero también depende de la prudencia de los congresistas, porque hay congresistas que son muy belicosos, para utilizar un término que puedan aceptar. Ahora usted que menciona a los congresistas, para cerrar, por favor, doctor Bazán. Claro. ¿Cuál es su percepción? Primero que nada, comentario personal. Muchas veces se señala de que no se le deja gobernar al presidente Pedro Castillo por cuanto no hay bancada que esté contento con los ministros que designa. Y eso está bastante claro. Hay ministros muy cuestionables y otros que injustamente han sido cuestionados por opiniones políticas de los parlamentarios. Pero ¿qué mensaje cree usted, y acaba la pregunta, qué mensaje cree usted que da el presidente Pedro Castillo cuando pone en el lugar del exministro Juan Silva en la cartera de Transportes y Comunicaciones, a quien ha sido su secretario general y conocía al derecho y al revés las cosas que en el MTC se estaban manejando? Licitaciones ampliamente cuestionadas en estos momentos y bajo la lupa de la Contraloría General de la República. ¿Cuál es el mensaje que da finalmente a la población nacional el presidente con la designación de Nicolás Bustamante como flamante ministro de Transportes y Comunicaciones? Bueno, es un mensaje deficiente que acusa una falta de sabiduría al momento de gobernar. Pero esto empieza desde el principio. Vean, cuando nombra al primer ministro del Interior, el ministro del Interior era fiscal en ejercicio, por lo tanto, un cargo incompatible con el desarrollo de la función de ministro. Y conociendo la ley, alguien tiene que habérselo dicho. No se retractó y continuó ejerciendo el cargo, presentó su renuncia.
pero la renuncia no tiene efectos en estos casos hasta que es aceptada, y fue aceptada recién después que dejó el cargo. Quiere decir que durante un buen tiempo el Ministerio del Interior estuvo actuando en contra de la ley. Y no quiero alarmar a nadie, pero esas disposiciones del señor ministro, cuyo cargo era incompatible, adolecen en muchos casos de efectos jurídicos discutibles, por no decir nulos. Y ese tipo de ejemplos no nos ha aprendido a corregir el señor presidente. Eligió también a ministros que eran cuestionados y que rápidamente tuvieron que salir. Esto es un problema de gobernabilidad. Gobernabilidad no en el sentido de que el señor Castillo sea bueno ni malo, eso no lo vamos a decir, eso no es lo que nos corresponde juzgar. Pero estabilidad jurídica, seguridad jurídica, es lo que nosotros tenemos como Colegio de Abogados que reclamar al presidente, al Congreso y en todas las instituciones. En este caso no nos están dando seguridad jurídica. Bien, doctor Bazán, muchas gracias por la comunicación, que tenga buen día y éxitos en esta elite electoral que tendrá en el Colegio de Abogados. Muchas gracias. Buenos Muchísimas días. Gracias. Bien, vamos a la pausa, 9 de la mañana con 27 minutos. Vamos a regresar para conversar con el ex ministro de Estado, Juan Cheput, y un poco ver lo que está pasando en estos momentos en la toma de decisiones que se da tanto en el Ejecutivo como también en el Parlamento, el cual también fue integrado por el señor Cheput. Regresamos.